Nadie desconoce los tiempos malos que estamos viviendo. Hay en este tiempo una ola, grande ola de libre sexualidad que ha caído en este país como un pesado fardo que está aplastando aún a la familia cristiana. Todo lo que antes era un escándalo y se hacía en privado, el día de hoy, las pantallas chicas y grandes, la radio, los impresos, lo venden como una caja de dulces. El mundo ha entrado en una etapa en que el pudor, la castidad, la pureza, la vergüenza, parecen ser cosa del pasado. El día de hoy la moda es la desvergüenza, el descaro, la imprudencia, la procacidad, la insolencia. Y no nos asustamos, somos adultos la mayoría, pero la maldad humana en este país está alcanzando ya una profundidad y una altura que debe preocuparnos. La fornicación es un azote moderno que no respeta individuos ni familias. Por eso la Biblia dice, huid de la fornicación, escapa de la fornicación. Pero dígame quién huye. Todo lo contrario, se busca, se ansía, se sueña. Y es que el temor de Dios hoy por hoy no es precisamente un objetivo familiar. La falta de educación sexual unida a la procacidad reinante en el vestir, en el hablar, en los espectáculos, en los medios masivos de difusión, está cobrando víctimas por todas partes. Padres y madres solteras, niños bastardos. Hay una ligereza tal que si la película, el video, la novela no tienen pornografía o violencia, ya no interesan, a nadie le gusta, ya no vende. Los valores están cambiando por baratijas y por basura y todos compran. Y el problema es grave porque está afectando a la familia y a la sociedad mexicana. Y si hablamos de sociedad o de familia cristianas, más debe preocuparnos. Y por tanto, este es un tema que hemos de tratar hoy a nivel padres y a nivel hijos. 1 Corintios capítulo 6, el verso 18. Dice Dios en este día, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Padre, como nación mexicana, estamos avergonzados de todo el desorden nacional. Vemos con tristeza cómo se ignora el milagro del nacimiento y la gente pervierte lo que tú hiciste para bendición. Y muchos niños vienen a este mundo sufriendo los problemas de padres irresponsables. Señor, como nación mexicana, perdónanos, Padre. Declaramos que esta ola de sexualidad es culpa de cada mexicano, porque lo hemos dejado, lo hemos permitido entrar en el hogar incluso. Toma en tus manos, Señor, a las familias que todavía tememos tu nombre y permítenos vivir apartados, escapando de estos azotes modernos y de estas cosas que minan las familias y acaban con la felicidad humana. Señor, ayúdanos a comprender como familia tuya, jóvenes y padres de familia, tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Más o menos desde el verso 9 hasta el final del capítulo, el Espíritu Santo habla en esta parte de la Escritura de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Eso quiere decir que la familia cristiana, con su propio cuerpo, hemos de dar a conocer a Dios. Uy, decimos, pues no parece tan sencillo así como lo dice el apóstol Pablo. Mucha gente dice, nosotros no somos culpables de que la maldad nos esté alcanzando. ¿Quién es el culpable? Si quisiéramos encontrar un culpable de la maldad humana, quizás la culpa cayera sobre el diablo. Pero la verdad es que en estos tiempos el enemigo ha sacado las manos, porque ahora somos los seres humanos los que hemos metido no solamente las manos, sino que hemos metido todo el cuerpo en la maldad. ¿Ha visto cómo está nuestro país? Asómese a cualquier lugar y se huele la perversidad. ¿Y quiénes son las víctimas directas? A veces decimos, pues los más chicos, los jóvenes, pero la verdad es que ¿quién educa
a los más chicos y a los más jóvenes. Los padres de familia, conscientes de la verdad cristiana, hemos de poner un alto a tanta abominación. Sí, porque echarle la culpa al diablo o al gobierno, mire, no vale la pena. Siempre vamos como el niño a echarle la culpa a otro para no decir, yo tengo la culpa. Muy probablemente, y lo hemos analizado aquí, parte de la maldad de este mundo, tendríamos que decir, yo tengo una pequeña parte de la culpa. Porque es la familia quien permite o rechaza las malas influencias en el hogar. Todo depende del temor de Dios y de la calidad cristiana de cada familia mexicana. Una vez me dijo un hermano, oye, ¿qué por ciento tienen de culpa los padres de familia y qué por ciento tienen de culpa los hijos? Yo le dije, mira, no se trata de echar la culpa sobre alguno, se trata de buscar soluciones. De echar la culpa, pues no tiene ningún problema. Decimos, él es culpable, pero nunca nos señalamos a nosotros. Mejor busquemos soluciones. Por eso hoy juntos veamos lo que dice Dios a los padres y a los hijos y cada uno tomemos la responsabilidad que nos toca y actuemos. No podemos ser parte de esta perversión mundial. Como pueblo de Dios tenemos que apartarnos, tenemos que huir, tenemos que escapar. Y claro, cada uno es responsable de lo que está ocurriendo en su propia casa. Si aún está en Corintios, ahí en esta primera carta, leamos el verso 12. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo estas palabras: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Realmente Dios puso ante nosotros el bien y el mal, pero no para que escogiéramos uno u otro, sino para que camináramos en el bien. Muchos me han dicho, entonces, ¿por qué Dios nos puso frente al mal? No, Dios no puso el mal. El mal no fue puesto por Dios. Dios puso el bien. El hombre buscó el mal. Y el problema moderno es que la maldad está dominando. Dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna, pero la maldad está dominando a padres y a hijos. Vamos primeramente a ver el problema desde el punto de vista de los hijos. La ordenanza está expresada en lo que leímos, pero vamos a ver una escritura en la cual Dios es sumamente específico. Deuteronomio capítulo 23, el verso 17. Dentro de las leyes humanitarias, Dios dice: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Sin temor a cambiar la escritura, yo puedo leer: no haya ramera entre las hijas de la iglesia de Jesús, no haya sodomita entre los cristianos. Dios no permite la fornicación entre sus hijos e hijas, ya sea entre los dos sexos o entre personas del mismo sexo, que son los sodomitas, un término de la antigua Sodoma, con que se calificaba a las lesbianas y a los homosexuales, sodomitas. Una aberración muy seria que en estos tiempos está alcanzando, no al mundo, el mundo ya lo alcanzó, está alcanzando a la iglesia. ¿Qué es lo que lleva a la gente joven a la fornicación? No podemos echarle la culpa del todo a lo que rodea a los jóvenes, ya que el Señor enseña de dónde salen las fornicaciones. Marcos capítulo 7, leemos los versos 21 al 23. Jesús, entendiendo bien al hombre, dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El joven siempre piensa que lo de afuera le atrae, que lo de afuera le seduce, que lo de afuera le hace pecar. Y Jesús dice que no es lo de afuera, es lo de adentro, es el corazón pervertido. ¿Se da cuenta? De dentro del corazón de los hombres salen todas esas cosas. Podemos advertir que lo externo solamente es movido, pero por lo interno, donde están asentados los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, los pecados sexuales.
Muchos echan la culpa a lo que tienen enfrente, pero mire, el problema no es la maldad que está fuera, sino la que está dentro del corazón de los jóvenes. Es algo que el joven conecta desde dentro hacia afuera y que muchas veces perjudica no tanto su propio cuerpo, sino el de los demás. Es algo que el joven no rechaza, sino busca constantemente, porque sus propios instintos le llevan no a resistir o a huir de la tentación, sino a procurarla. Un agente directo que induce a la fornicación se llama en este mundo el noviazgo. Una forma mundana, equivocada, en que hombre y mujer se relacionan y que en la mayoría de las veces sirve para faltarse al amor y al respeto mutuo. Por eso podemos ver que el noviazgo no está en la Biblia. Pero ¿cómo cambiar herencias y tradiciones mexicanas de siglos? Ya desde que los niños están en la preprimaria, ya están buscando novio o novia. Y a los papás nos parece una gracia, hasta le preguntamos, ¿y viste a tu novia, chiquitín? Es parte de la herencia atávica que estamos sufriendo. Cuando yo compartí aquí hace meses sobre el desposorio, se me acercaron algunos jóvenes y me dijeron, tú hablaste a los jóvenes del desposorio, pero no esperábamos que hablaras también a los papás. Y les dije, ¿qué les pareció, jóvenes? Y en su lenguaje me dijeron, te manchaste. Así hablan, ¿verdad? Uno de ellos me dijo, uf, porque es un término muy curioso, uf, te excediste, me dijeron. Le dije, mira, jovencito, yo solamente digo aquí lo que la Biblia dice y que seguramente tiene razón, porque Dios nunca nos propondría algo que nos perjudicara. Dios siempre nos propone las cosas que nos bendicen. Así que todo lo que Dios dice nos beneficia y nos bendice, pero claro, siempre está confrontado contra lo que el mundo enseña, contra lo que hemos heredado, y a veces nos parece que lo que Dios dice está fuera de lugar. Pero hermanos, Dios es sabio. Hasta este momento, el noviazgo ha demostrado por siglos su error. Vea cuánta fornicación hay en este momento en todas partes. En cambio, el desposorio, para quienes ya lo están viviendo, porque aquí hay varias parejas que ya lo están viviendo, están mirando que es un éxito en su vida espiritual y en su vida familiar. Pero el joven quiere vivir deprisa, el joven no quiere esperar. Anda por los 13 años y ya quiere tocar al sexo opuesto y ya quiere hacer una serie de cosas porque su sangre se calienta desde muy temprana edad y ya quiere actuar como adulto. Y a veces los vemos, son niños o niñas, no tienen la madurez y claro, se atreven a vivir como adultos y sufren consecuencias terribles toda la vida. Por eso Dios aparentemente es tan severo y dice, no haya ni ramera ni sodomita entre mis hijos. Es bien claro. Pero hoy esto se mira no solamente fuera, sino dentro del cuerpo de Cristo y alcanza no solamente a los recién conversos, alcanza desde los jóvenes hasta los ministros. Y uno dice, ¿qué pasa? Pues que no se teme a Dios, que nos dejamos dominar por la carne y no sometemos los impulsos ni a la razón ni a la acción del Espíritu Santo. Una vez vino un jovencito adolescente y me dijo, oye, yo creo que solamente Jesucristo o Pablo podrían evitar las tentaciones. Yo le dije, mira, tú no has leído la Biblia, tú puedes encontrar muchos modelos aparte de Jesús y de Pablo. ¿Quién? Me dijo, José. José es un ejemplo para cualquier jovencito. Aquella señorona, esposa de Potifar, se le ofrecía a José. José no tenía ningún problema, podía haber estado viviendo con la señora y el marido nunca se hubiera dado cuenta, pero José temía a Dios y José escapó. Escapó de la fornicación, huyó de la fornicación y eso le valió estar muchos años en la cárcel siendo inocente. Pero el día de hoy los chavos dicen, no hermano, ¿a quién le dan pan que llore? Pero ¿sabe qué ocurre? Que llega el SIDA y entonces lloran con todo y el pan. La pregunta es, ¿cómo sustraerse a las pasiones? Esta es la pregunta que se hace todos los jóvenes. ¿Cómo sustraerse a las pasiones? Todos los jóvenes me preguntan, hermano, yo veo que ahí dice huir de la fornicación, pero ¿cómo se hace para huir? ¿Qué hacer para no caer?
Yo les digo, mira, la Biblia tiene las indicaciones, pero a los jóvenes no les gustan. Ahí están las indicaciones. Aquí dice en este libro cómo sustraerse a la maldad reinante, pero el joven no quiere sustraerse, quiere sumarse a la maldad. Yo creo que debemos ver estas indicaciones, sobre todo para aquellos que piensan que no está escrito. Proverbios capítulo 6, el verso 25. Vamos a revisar. Está escrito, jóvenes, escuchen esto: no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Si usted advierte, el problema básico es que el joven se deja llevar por los ojos o por lo externo del sexo opuesto. Y dice que la hermosura atrae, por supuesto, pero no podemos codiciar la hermosura, porque entonces esa hermosura que entra por los ojos se asienta en el corazón. El problema no está en los ojos, el problema está un poco más adentro. Así que un primer problema que advertimos aquí es la codicia, esa ambición desordenada de poseer a la otra persona. Un pecado que, aunque físicamente no se cometa, se efectúa muchas veces espiritualmente. Mateo capítulo 5, un texto que los jóvenes no quieren comprender, pero que es muy importante. 5:28 de Mateo. Jesús dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Muchas veces el adulterio es frecuente, pero internamente, en el corazón. Hay jóvenes adúlteros y jamás han tocado al sexo opuesto. La codicia sexual es lo que conduce a la fornicación o al adulterio. Y los jóvenes no saben ni identificar la codicia, menos aún sujetarla. De ahí que no deben entrar en relaciones amorosas antes de tener una edad para saber sujetar la codicia o saber manejarla. Y esto tiene edades, porque el problema no está en la codicia, sino en que los jóvenes, siendo demasiado jóvenes, no pueden sujetar el deseo carnal, y el deseo carnal es muy fuerte. Hay adolescentes que enloquecen porque no saben controlarlo y no son capaces de preguntar a sus padres ni de preguntar a Dios, y entonces se deslizan por el carro del placer con las consecuencias que todos conocemos. Primera de Pedro capítulo 2, el verso 11 nos habla del deseo carnal. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si usted se da cuenta, el deseo carnal batalla contra el alma, contra lo interno, lo externo contra lo interno y lo interno contra lo externo. También Pablo dice que el deseo de la carne se opone al deseo del espíritu. Y constantemente los jóvenes luchan contra el deseo carnal y muchas veces pierden porque no saben no solamente huir de la fornicación, sino huir de la tentación. Yo he preguntado a muchos que han caído en fornicación: ¿por qué lo hiciste? Y todos me dicen: no sé. Le digo: te voy a explicar, yo sí sé. Cuando tú dejas entrar la tentación en tu corazón, el corazón te seduce y caes en el pecado. El problema no está en rechazar la fornicación, sino en rechazar la tentación. Ahora, el Señor propone algo, pero los jóvenes no lo quieren hacer. Lucas capítulo 22, verso 46. Otra vez Jesús hablando, y dice: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Nada más que a los jóvenes les gusta mucho dormir. No quieren probar que la oración impide la tentación. Si los jóvenes, en lugar de mirar tantas horas de televisión, tuvieran la mitad de ese tiempo en oración, no caerían en tentación. Pero el joven prefiere la televisión a la oración. Y claro, prefiere deshonrar su cuerpo y en ocasión el cuerpo de otros o de otras
con las consecuencias tristes que sufren multitud de familias. Por eso leímos al principio que Dios dice, huye de la fornicación. Y en otro texto Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando la tentación está enfrente, joven que me escuchas, tienes que escapar. Esto es lo que Dios propone. Pero el joven, cuando no actúa en lo espiritual, enloquece y es capaz de delinquir antes de parar su mal deseo. La Biblia dice otra cosa. Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado, dice. Si los jóvenes pudieran elegir rey, elegirían el pecado sexual, porque el pecado reina en muchos corazones juveniles, porque el joven obedece a su propia concupiscencia antes que obedecer a Dios. ¿Se da cuenta lo que eso significa? Se obedece a la propia concupiscencia antes que obedecer a Dios. Por eso dice en la carta a los Hebreos que Dios juzgará a los fornicarios, por cuanto todo esto es un pecado de idolatría. A veces yo hablo de la idolatría a los jóvenes y me dicen, no, yo ya tiré todos mis muñecos y todas las cosas antiguas y las herencias de mis padres. Digo, sí, pero no has tirado el ídolo mayor. ¿Cuál? Me dice. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Aquí otra vez Dios nos habla de los pecados sexuales. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fíjese lo que sigue. Todos son pecados sexuales: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Quizá alguno diga, oye, pero ¿avaricia? Pues codicia es lo mismo que estábamos mirando antes. La codicia sexual, la codicia de tener o de poseer a otras personas es la avaricia. Esta es la invitación de Dios a los jóvenes a apartarse, a huir y a hacer morir estas cosas en nosotros. Claro que no es fácil. Estoy hablando de una sexualidad disparatada que se manifiesta, según dice ahí, en fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. A veces el problema no es tanto la fornicación, sino la impureza y los malos deseos. La codicia, porque, repito, entendemos esa avaricia como codicia, y todo esto es un ídolo. Esta es una idolatría de la que todavía muchos no acaban de escapar. Si realmente cuando Dios condena la idolatría, tendríamos que mirar esta idolatría antes que volver los ojos a los santuarios idolátricos. El sexo es el ídolo juvenil que más almas está echando al infierno. A veces no es tanto la música pesada o los cantantes, es la idolatría sexual que es adorada por multitudes y que aún en la iglesia está produciendo problemas. Este año hemos contado 6 casos de fornicación en la iglesia. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y esto se puede entender: se peca contra el propio cuerpo carnal, se peca contra el cuerpo con quien se fornica, se peca contra el cuerpo familiar y se peca contra el cuerpo de Cristo. Por eso es tan grave el asunto de la fornicación. Si un joven se ha acercado a Dios y le ha dicho, Señor, ven a mi vida, quiero que tú seas el Señor de mi vida. Imagínese lo que un joven está decidiendo: poner su sexualidad por abajo del señorío de Jesucristo. Esto indica, jóvenes, que hay que tener más cuidado, mucho más cuidado. El respeto al sexo opuesto o el hacerse respetar por el sexo opuesto es algo fundamental en la conducta juvenil. Joven cristiano, si caíste, corrige. Dios te está esperando. Hay una frase a través del profeta Jeremías que dice, tú pues has fornicado, vuélvete a mí, dice tu Dios. Mire qué interesante. Dios puede
sentir desagrado cuando ve que los jóvenes fornican, pero aun cuando ya han fornicado, Dios les dice: vuélvete a mí. Cargarás con las consecuencias quizás toda la vida, pero no repitas el error. No repitas el error. Ahora, si no has caído, Dios te dice: huye de la fornicación, escapa. En cuanto tengas la tentación enfrente, sal disparado hacia el lado opuesto. No desprecies la bendición que Dios quiere darte cuando te cases. No te apresures. Hay mucho tiempo por delante. Si tú ahora estás gastándote sexualmente, no sabes los momentos de felicidad futura que te estás perdiendo. ¿Me oíste, joven? ¿Me oíste, jovencita? Ahora, una palabra a los padres de familia. Levítico capítulo 19, el verso 29. Dice Dios a los padres de familia: no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Voy a volver a leer: no contaminarás a tu hijo haciéndolo fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. La forma en que Dios nos está diciendo esto pudiera parecer que está culpando a los padres de que los hijos forniquen. Y a algunos no sentirán muy bonita esta palabra, porque dicen: yo no voy a poner a mi hijo o a mi hija a fornicar, ellos lo escogieron. Pero la realidad, si la miramos bien, es que los padres de familia somos los responsables de formar en los hijos y en las hijas una conciencia sobre este pecado, y esto desde la cuna. El niño, la niña, tenemos tanto tiempo. Si usted multiplica los primeros 20 años por 24 horas, por todos los minutos y segundos que tiene el tiempo, tenemos mucho tiempo para poder formar una conciencia en los hijos e hijas, de modo que puedan crecer huyendo de la fornicación. Pero yo veo muchos padres que le encienden el televisor a los niños para entretenerlos un poco y ellos estar con un poco de paz en la casa, y no saben lo que ocurre ahí, porque les estamos programando para la fornicación. ¿O acaso la televisión no es una escuela de fornicación y adulterio? Revise cualquier programa. Revise. Si no hay sexo, hay violencia, hay satanismo. Walt Disney está haciendo películas satánicas y de la nueva era para los niños. No nos asustamos de nada, simplemente analizamos una situación. Ay, el Rey León y el Pocahontas y no sé cuántas cosas. Ay, qué bonito los monitos. Sí, pero no sabe lo que hay detrás. Los padres somos responsables. Los padres hemos de preocuparnos por informarles de los peligros de una sexualidad abierta, que no toma en cuenta no solo las palabras de Dios, sino las consecuencias que esto tiene. Hay consecuencias que echarán a perder el resto de la vida a los fornicarios, al producto de la fornicación y a las familias de ambos fornicarios, toda la vida. Hay tragedias terribles, yo recibo varias a la semana en mi oficina. ¿Qué podemos hacer, papás y mamás? Pues deberíamos hacer algo. Por ejemplo, 1, impedir amistades de los hijos con incrédulos. Yo sé que los hijos tienen que ir a la escuela. Muchos están en escuelas públicas o en escuelas privadas. Pues no podemos escoger con qué alumnos o alumnas van a estar nuestros hijos estudiando, pero podemos impedir que entren en amistad con incrédulos, sobre todo aquellos que puedan tener un espíritu de fornicación. ¿Cómo saberlo? Usted puede ver un jovencito, un adolescente que viene a nuestra casa y tiene relación con nuestros hijos, pero usted no sabe lo que hay detrás, no sabe las herencias que hay sobre esas amistades. Puede haber un espíritu de fornicación. Oseas capítulo 5, el verso 3. Dice Dios: yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Dios conoce todas las familias de la tierra, pero nosotros no las conocemos. Algún amigo o amiga de nuestros hijos puede ser muy simpático, muy linda, pero ¿qué hay detrás?
Uno tiene que estar orando por las futuras parejas de nuestros hijos antes de que el diablo venga y dé un zarpazo. Mucha gente afuera tiene espíritu de fornicación y lo está heredando de siglos. Generación a generación se está heredando ese espíritu y no piensan en convertirse a Dios porque no conocen a Dios. De ahí que nosotros padres tengamos que impedir esas amistades, porque eso lleva a impedir que un día estemos emparentando con generaciones de maldición. Número 2, no permitir los noviazgos entre adolescentes. Aunque a usted le parezca gracioso que la niña de 12 sale con el chico de 14, no es gracioso, es peligroso. Si es que usted ama a sus hijos, al uno y a la otra. No podemos permitir los noviazgos entre adolescentes porque esa edad es sexualmente explosiva, pero sin ninguna responsabilidad. Una edad para entablar relación con el otro sexo, no antes de los 26 los varones, no antes de los 22 las varonas. Y los jóvenes siempre me están protestando por esto de las edades, porque ellos desde los 14 ya quieren andar de manita de torta compuesta. Pero escúcheme bien. Uno lo sabe por todos los años que ha estudiado el asunto, por toda la casuística en consejería de los fracasos matrimoniales. Creo ya completar 20 años de consejería matrimonial y me he dado cuenta de tantas cosas que siempre le digo a los jóvenes: no busques a alguien del sexo opuesto. Si eres varón, hasta que por lo menos tengas 26 y algunos hasta 2 años más porque no alcanzan. Todavía les gusta el fútbol y tienen muchas moscas en la cabeza. Y en las chicas, no antes de los 22. Póngalo como una recomendación inteligente en su plan educativo, si es que usted tiene un plan educativo para sus hijos. Y cuando hablo de entablar relación, estoy hablando con miras a matrimonio, porque si un o una adolescente entre los 13 y los 19 quieren ser novios, ¿me quiere usted decir dónde van a terminar? Imagínese, de 13 a 19, que es la etapa adolescente. Esos jóvenes no tienen estudios, y si los tienen, ahí andan rascando el 6 para poder pasar la materia. No tienen deberes, no tienen obligaciones, no hay ninguna responsabilidad en ellos. Más aún, no están listos para educar a un hijo porque ellos todavía tienen que ser educados, aunque ya están en la etapa de reproducción. Este es un problema. ¿Podrán salir adelante? Los casos de fracaso son muchísimos. Han pasado por esta iglesia incluso muchos de ellos. Las violaciones y las madres solteras son cada vez más frecuentes. Y ahí andan los papás tapando el pecado y a ver qué hacen para tapar el honor cuando el honor ya está destapado. Número 3, enseñar a los hijos que la relación hombre y mujer se establece sobre bases de desposorio bíblico. Estudie usted este asunto y enséñeselos. Que mi novio, que mi novia, no es el camino. Eso lleva a la fornicación, a la perversión. 4, vigilar las amistades de los hijos desde la enseñanza secundaria, que es donde más o menos se inician los problemas de la adolescencia. Y uno dice, desde la secundaria, así como está este país, a lo mejor hay que cuidar las amistades de los hijos desde que están en el kinder. Y número 5, enseñarles cómo huir de la fornicación, pero para eso el papá ya tiene que haber salido del adulterio, porque de otra manera la maldición estará sobre los hijos y sobre no sé cuántas generaciones. Eso si los hijos están antes de la fornicación. Ahora, si ya fornicaron, restaurarles. Toca a los padres de familia restaurar a los hijos para que no vuelvan a incurrir en el mismo error. Nada más que no podemos taparlo poniéndole un matrimonio civil o llevándolos tenemos que llevarlos a Dios, no a nuestra casa. Si no están en condición de vivir aparte, tenemos que ayudarles y pagar por ellos, cosa que no siempre es fácil debido a la carestía y a la crisis actual. Si es una hija, no podemos tomar al nieto para educarlo. Tenemos que dejar que ella lo haga. Muchas veces la madre se queda sola
Y la abuela viene rápidamente y toma al nieto y lo educa y dice: ay, mi amor, tú vete a trabajar, yo te cuido al niño. Debía de decirle: vete a trabajar, yo te maleduco a tu hijo. Los abuelos no estamos ya para educar nietos, ya pasó nuestro momento. Los suegros ya no debemos educar nietos. Esa es una competencia exclusiva de quienes van a parirlos, de quienes los tienen, y aunque no sean responsables, ellos tienen que quedarse con ellos y educarlos en la forma en que Dios les guíe. Si algún abuelo, alguna abuela toma a los nietos y los educa, va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y también tenemos que guiar a esos hijos que cayeron en pecado para que su vida espiritual se fortalezca y se restablezca. Dios está esperando a esos hijos para que se unan no tanto carnalmente, sino espiritualmente con Dios. Última cita, 1 Corintios capítulo 6, el verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así como un verso antes dice que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Tenemos que mostrarle esto a los hijos. Y como dice ahí el verso 20, tenemos que hacerles notar que todos hemos sido comprados por precio. ¿Me quiere decir cuál fue el precio de nuestra redención? La sangre de Jesús. Nada más por eso. Dice ahí que hemos de glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Inclinémonos delante del Señor y como nación fornicaria pidamos perdón a Dios por los pecados del pueblo y esperemos en su misericordia. Señor, estamos avergonzados delante de tu presencia por tanta perdición, por tanta maldad en este México nuestro. ¿Cuántos, Señor, aún dentro de su propia casa han sido alcanzados por este azote moderno? Permite, Señor, que antes que querer cubrir el honor o el deshonor, podamos tener en tu misericordia el poder hacer las cosas que debemos. Toma en tus manos, Señor, esta nación fornicaria. Vemos con tristeza la radio, la televisión, los impresos, los diarios, propagando toda esta campaña que dará peores consecuencias todavía. Señor, sentimos vergüenza al ser mexicanos por formar parte de esta nación fornicaria, pero que sin duda es porque no hemos sabido cada uno de nosotros detener el problema ante nuestra casa. Toma en tus manos, Señor, todas estas familias aquí representadas, incluso a los que nos escuchan en cassette, para que tu misericordia no sea parte, para que sepamos hacer lo nuestro, lo tuyo, lo propio, para que sepamos escapar y enseñar a escapar de este pecado tan grave que está produciendo millones de hijos problema en esta ciudad. Señor, si tu misericordia se terminara, no podríamos hacer nada, pero estamos apelando siempre a ella, porque solo tú por tu Espíritu podrás irnos enseñando en nuestro corazón, no en nuestro oído, en nuestro corazón, las palabras tuyas para que sepamos obedecerlas. Levantamos, Señor, a todos los niños, adolescentes y jóvenes, a los que llamamos infantes entre 0 y 20 años, para que tú, Señor, pongas muro de fuego en derredor y les permitas que no se contaminen con la maldad de afuera, que el corazón no se infatúe, que no se endurezca por el pecado, sino que podamos mirar lo tuyo, lo eterno, haciendo matrimonios felices, matrimonios bendecidos, matrimonios cristianos. Toma en tus manos, Señor, aquellas familias que sufren por estos problemas. Toma en tus manos aquellas muchachas que han sido engañadas, aquellos jóvenes que se dejaron guiar por solamente un instinto sexual, y especialmente a los niños nacidos de estas uniones. Tu misericordia, Señor, sea sobre nosotros, tu bendición. Cada familia, cada persona, dígale algo ahí en lo profundo de su corazón a Dios.